Durante los últimos años de su vida, Héctor Lavoe ya no brillaba como antes. Lejos de los escenarios, de los estudios de grabación y del bullicio de la fama, vivía en silencio, con la salud quebrada y el corazón lleno de cicatrices. Ya no tenía planes de volver a grabar. Apenas recibía visitas, pero había algo que repetía, una frase que inquietaba a quienes la escuchaban: yo no paso del 93. No lo decía en tono de drama ni con desesperanza. Lo decía como quien tiene una cita marcada, como si ya supiera lo que iba a pasar. Aquellos que lo conocían pensaban que era una metáfora, una manera de expresar su dolor acumulado. Pero Lavoe no hablaba con metáforas, hablaba con certeza. Decía que el año 93 sería su último. Lo repetía en voz baja, sin buscar atención, y con el paso del tiempo, esa frase empezó a cobrar más sentido. Su cuerpo mostraba señales de deterioro, pero su mente seguía lúcida, como si ya hubiera aceptado el destino. No hablaba de esperanza ni de milagros, solo hablaba del año 93, como si lo hubiera soñado, como si ya estuviera escrito. Lavoe nunca fue ajeno a lo espiritual, aunque fue criado en una familia católica. En Nueva York se acercó con fuerza al mundo de la santería. Encontró en los rituales afrocubanos una forma de protección, de conexión con algo superior. Se rodeaba de collares, santos, velas, y hablaba de señales, de sueños, de revelaciones. Tras la muerte de su hijo, el incendio de su casa y el deterioro progresivo de su salud, Lavoe comenzó a experimentar visiones recurrentes. Decía que soñaba con un puente entre la niebla, con una figura que lo llamaba desde lejos, y con el sonido constante de tambores espirituales. No lo contaba como si fuera una fantasía, lo decía como si se tratara de una advertencia. Comenzó a repetir una fecha en sus oraciones y charlas: 93. Lo mencionaba entre susurros, con resignación, como quien sabe que no puede cambiar lo que está escrito. Sus allegados lo escuchaban con miedo, sin saber si estaba hablando en serio, pero él no dudaba. Ese era su destino. En junio de 1988, Héctor Lavoe tomó una decisión drástica. Desde la habitación de un hotel en Nueva York, se lanzó al vacío desde el 9º piso. Su cuerpo golpeó el concreto, pero, milagrosamente, sobrevivió. Fue llevado de emergencia al hospital con múltiples fracturas, heridas internas y un estado crítico. Cuando despertó, muchos pensaron que se arrepentiría, que hablaría del valor de seguir adelante. Pero no fue así. Lo que dijo dejó a todos fríos: ese no era mi final. Afirmaba que una fuerza lo había detenido, que su momento aún no había llegado. Insistía: no me toca todavía. Y luego agregó lo que ya era costumbre. En su discurso: yo no paso del 93. Para algunos, eran palabras de un hombre confundido por el trauma. Para otros, una revelación. Lavoe no hablaba con miedo, hablaba con seguridad. Decía que la muerte vendría, sí, pero no ese día, no de esa manera. Desde entonces, cada vez que su salud empeoraba, repetía la misma frase, como si el calendario estuviera contado. Llegó 1993. Lavoe apenas podía caminar. Su voz ya no tenía fuerza, su cuerpo estaba debilitado y sus días se apagaban lentamente. Pasaba horas en cama, mirando al techo, en silencio. Quienes lograban visitarlo contaban que ya no hablaba de música, ni de amigos, ni de recuerdos. Solo decía: ya falta poco. No se quejaba, no pedía más tiempo. Parecía estar en paz. El 29 de junio de ese año, su corazón dejó de latir en el hospital Saint Claise. Murió a los 46 años, rodeado de silencio. Pero su muerte no fue sorpresa para quienes lo conocían, porque durante años Lavoe había dicho que ese sería su final, que no pasaría del 93, y así fue. No había margen de error, no había interpretación simbólica. Lo dijo y se cumplió. Ese día, el mundo de la salsa perdió a su voz más intensa, y ganó una leyenda aún más grande, porque más allá de su música, Lavoe dejó una historia marcada por el misterio, una historia que, hasta hoy, nadie logra explicar del todo. Su cuerpo fue llevado a Puerto Rico, su tierra natal, donde miles de personas lo esperaban para darle el último adiós. Las calles se llenaron de música, pancartas y flores, gente llorando, cantando, recordando su legado. Pero había algo más, un murmullo constante entre los asistentes. Él lo sabía, él lo dijo. La frase "yo no paso del 93" pasó de ser un comentario personal a convertirse en profecía popular. Nadie podía entender cómo alguien había anunciado su muerte con tanta exactitud. Algunos decían que lo soñó, otros que lo supo por sus santos, algunos más que su alma simplemente lo sabía, pero nadie lo dudaba. Lavoe se despidió con tiempo, se preparó y lo aceptó. Su funeral fue más que una despedida, fue la confirmación de que había algo más allá en su historia, algo espiritual, algo profundo. Y desde ese día, su leyenda creció, no solo como cantante, sino como un hombre que supo cuándo irse, como alguien que no temió al final porque ya lo había visto venir. Décadas después, Héctor Lavoe sigue vivo en la música, pero también en el misterio. Su voz suena en fiestas, documentales y homenajes, pero su historia sigue generando preguntas. ¿Cómo supo la fecha exacta de su muerte? ¿Fue intuición, revelación, casualidad? Nadie puede responder con certeza. Lo que sí se sabe es que Lavoe aceptó su final sin miedo. Lo habló con calma, lo llevó en silencio, y eso lo hace único. No solo fue el cantante de los cantantes, fue un hombre que vivió con intensidad, sufrió profundamente y enfrentó el fin con una serenidad que aún sorprende. Tal vez ese sea su mayor legado.
legado. No solo las canciones, sino la forma en que vivió, y la forma en que se despidió, porque no cualquiera se atreve a mirar de frente al calendario y decir, ese será mi último año, y cumplirlo. Por eso, cada vez que suena su voz, también suena su historia. Una historia que mezcla música, fe, dolor y un destino sellado, y eso es lo que hace inmortal a Héctor Lavoe.